Y bienvenidos a la charla gratuita de sexualidad y astrología, cosa que hoy tendremos a Sol de Sol Holística, sexóloga especializada que la conoceréis enseguida y nos hablará de un tema que la verdad es muy interesante porque estamos hablando de esta energía que es tanto masculina como femenina y que implica la creatividad y que también está implícito de cómo nos conectamos con esta parte más de expresión, de sensualidad. Y ahí está una de las claves también, que es esta energía de vida y cómo a través del tantra, a través de diferentes técnicas que nos explicará solo un poco y compartir un poco, podemos conocer un poco más acerca bueno, de esta energía tan creativa y tan vital como es la sexualidad. Al final es una forma de expresión, una forma de compartir. Tengo muchas preguntas también para hacer a Sol, así que cuando ahora entre en el vídeo iremos hablando un poquito de ello. Y yo aprovecharé justamente también de hablar en la astrología como qué hay detrás de la sexualidad cuando hablamos de astrología, dónde se puede identificar, cómo se puede ver, comportamientos. Esto le iré también dando alguna clave, algún tip, así que será también súper interesante. Bueno, saludar también a Margot, que se acaba de añadir. Y bueno, también quería trasladaros un poco lo que estamos trabajando con Sol, que es de cara al taller del día 16, creo que es recordar, día del mes que viene. Y lo que queremos hacer es fusionar las dos técnicas, tanto la parte astrológica como también la parte de... a ver si ahora se añade por aquí. Pero tengo muchas ganas, la verdad, de poder hacer el taller, compartir la experiencia de Sol. Mira, hola. Hola, buenas ¿Me escuchas tardes. bien? ¿Qué Buenas tal? Bien, tardes. estupendamente. Bien, bien. Muy ¿Cómo bien, estás? muy bien. Muy bien, genial. Oye, una alegría verte. Igualmente, Sí, igualmente. sí, hacía, Ya con hacía ganas ahora de unos hacer este días. live también, con ganas de Mm, disfrutar. sí, sí, totalmente. Bueno, hoy estás por aquí el apartado de Astrosánate y tengo bastantes preguntitas para ti, Sol, porque justamente es un tema que es súper interesante a la hora de poderlo trabajar. Y conocer un poco, darlo a conocer. Y lo primero que te quería preguntar es si podías presentarte un poco, ¿no? Eh, ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo trabajas? Porque es súper interesante. Muchas gracias, Roger. Bueno, yo soy A ti. Sol y lo que me dedico es realmente a integrar lo que es la persona con su alma, sobre todo a través de la sexualidad, a través de la parte Mm. sexual. Trabajo también a través de el transpersonal, que es nuestro árbol genealógico, y trabajo también lo que es la terapia holística. Pero la base es el tantra y la sexualidad, para encontrarse uno mismo, para abrir las puertas a algo más de lo que estamos acostumbrados a ver de nosotros mismos en nuestro día a día. Cuando hablas de Tantra, para poner un ejemplo, ¿cómo lo podrías explicar? Es que es el Tantra o es lo que decía, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede definir. El tantra realmente hay mucha confusión con el tema del tantra, porque muchas personas piensan que el tantra es llego aquí, estoy con una persona y solo tengo relaciones sexuales con esa persona. No, el sexo forma parte del tantra, porque el tantra no niega nada, pero no es la base del tantra. Lo que sí que es la base del tantra es la energía sexual, que la energía sexual va mucho más allá de lo que es el sexo. La energía sexual nos define y tiene mucho que ver con nuestro interior, tiene mucho que ver con quiénes somos, con cómo pensamos y con cómo vemos la vida. Entonces, un ejemplo sería el poder, a través de la respiración, de la meditación o de la elevación de la energía, ¿sí? El traspasar toda esa al resto de ámbitos de nuestra vida y que nuestra vida se vea transformada a todos los niveles a través de esta energía. Por eso se dice que
el placer sana o que el placer cura, porque es la energía sexual elevándose por nuestra columna y despertando todos nuestros centros energéticos y alineándose. En cierta manera es alinearse. Y es muy No sé interesante si se porque me pierde. justamente, ¿sí? Te veo como que te pierdo a ti, no sé si se me pierde a mí o no, pero te veo a ti como que me vas y me vienes. Ah, bueno, a mí me pasa lo mismo, contigo, que yo me veo así bien y va también un poco callándose. Pero bueno, de momento yo creo que la conexión va surgiendo, así que, bueno, yo voy preguntando más, Sol, y si vemos cualquier cosa, pues miro de revisar conexión. Eh, Te quería preguntar, cuando hablamos justamente de aquellos bloqueos, aquello que podemos sentir y notar que algo está pasando cuando hablamos de expresarnos, cuando hablamos de, cuando a la hora de crear, a la hora de esta energía que hablabas antes. Yo he visto el Instagram y lo que me ha encantado es que lo trabajas de una forma muy práctica y lo bajas mucho a tierra a través de movimientos, a través de... ¿Podrías explicar un poco más de ahí? Sí, el tantra no es otra cosa que pasar por el cuerpo. El tantra no podemos intelectualizar mucho, ¿vale? Está el Bhairava Tantra, que es un libro que tiene un asiento, un acento, unas formas para meditar y encontrarse, pero realmente tampoco es intelectualizar ese libro. Es abrir, leer y sentir en el cuerpo. Entonces, yo lo que hago es pasarlo todo a través del cuerpo. Intento fisicalizarlo, corporalizarlo, porque eso es tantra. En sí es todo pasado por el cuerpo. Pasar las emociones, pasar la creatividad, pasar la pasión, pasar el erotismo, pasar todo lo que sentimos a través del cuerpo para poderlo manifestar y para poderlo transformar si deseamos hacerlo. Para mí es la forma, a través del tantra no es que haya una forma, sino que para mí es la forma, pasarlo por el cuerpo. Pero pasarlo por el cuerpo puede ser a través de mudras, a través de respiraciones, a través de meditaciones, a través de contacto, a través de mirada con la pareja, ¿sí? Es decir, el cuerpo es muy amplio y es súper importante que primero reconozcamos qué hay en nuestro cuerpo, qué hay en nuestro templo y cómo somos a nivel de energía sexual para luego poder traspasarlo al resto de ámbitos de nuestra vida o a nuestra psique y a nuestras emociones. Claro, porque también están los sentidos a la hora bueno, de la vista, del olfacto, de tacto, del oído, de este tipo de percepciones que podemos tener y a partir de ahí de cómo van todo a nivel energético moviéndose, ¿verdad? Claro, los sentidos es una expresión corporal, es una expresión de nuestro cuerpo físico, ¿vale? De la misma forma que luego tenemos a nivel energético otros sentidos intrasensoriales y a nivel mental otros sentidos extrasensoriales, ¿no? Entonces, los sentidos es una expresión de todo lo que es nuestra parte corpórea. Entonces, el Tantra, a través de lo que es los sentidos, lo que hace es intensificar todas las sensaciones y despierta. ¿Para qué? Para que también desaparezca la mente, para que la mente deje de estar apareciendo, deje de estar molestando. Porque el Tantra, al fin y al cabo, aunque sí que es verdad que es mucho movimiento, es una meditación. Pero cuando está la mente, no puede haber esa meditación. Entonces el Tantra lo que hace es a través del dinamismo y a través del cuerpo, ¿sí? Que la mente desaparezca y que se puedan activar pues estos sentidos y estas sensaciones dentro del cuerpo. Cuando esto se activa dentro de nuestro cuerpo, percibimos mucho más allá de lo que percibimos ahora. Si estamos ahora tú y yo, Roger, ¿vale? Pues como que estamos aquí pendientes, pero si estamos en presencia absoluta, podemos estar percibiendo muchas más sensaciones que no podemos percibir en un estado de no presencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para mí la presencia es la base en la vida, la base de todo y la base de tanto. Y lo que comentabas, la importancia que es también la respiración para conectarnos en estos estados presentes, en el aquí y en el ahora, ¿verdad?
Sí, todo es cuerpo, entonces a través del cuerpo lo hacemos todo, o sea, no necesitamos nada más, podemos respirar, podemos movernos, podemos hacer cierres, que son bandas que llamamos en el yoga, ¿no? Que son bandas que son cierres, llaves, donde tocamos ciertas partes del cuerpo que lo que hace es que nuestra energía recircule en una microórbita mucho más intensamente y esto nos equilibra. Entonces, todo lo que es respiración, todo lo que es movimiento, todo lo que es mirada, sentir, gusto, olfato, todo esto nos activa y nos activa a todos los niveles. Entonces, si lo llevamos un poco más a la pasión y lo llevamos un poco más al erotismo y lo llevamos un poco más a todo lo que tiene que ver con todo ello, lo que hace es que es un portal para activar toda esa parte dentro de nosotros. Pero claro, esa puerta solo la podemos atravesar si realmente atravesamos, la pasamos, ¿no? Es como cualquier otra puerta. Solo podemos saber lo que hay al otro lado si la traspasamos. ¿Y qué es lo que frena el traspasar esta puerta, esta parte de resistencia? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, lo Sí. que nos frena, una muy buena pregunta, realmente lo que nos frena es esta de aquí delante, ¿no? Lo único que no nos permite estar al otro lado es que haya mente. Lo único que no nos permite morir, porque el Tantra es una oda a la muerte, lo único que nos permite morir al ego, lo único que no nos permite salir de todo lo que son los condicionamientos, las creencias, los programas, los paradigmas, es la mente. Porque si yo me muevo en contra de lo que está diciendo la sociedad me va a arrinconar, me va a aislar, me va a dejar de ver, me va a criticar. Si pienso diferente a mi sistema familiar va a hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a suceder, no es la realidad, o podría serla, pero hay ese miedo a ser uno mismo, ese miedo a ser auténtico, ese miedo a vivir en el corazón sin corazas, ese miedo a que tú ahora me puedas decir, Sol, esto no me ha gustado, esto me ha sentado mal, esto, y que eso a mí me despierte otras heridas, ¿no? En sí, cuanto más estamos presentes en el corazón y cuanto más conscientes estamos de que estamos ahí, más capacidad de atravesar esa y cualquier puerta que se nos pueda poner en la vida, ¿no? Porque en la vida se nos están poniendo puertas de forma continuada. Lo que pasa es que no nos atrevemos a atravesarla, tenemos muchos miedos, vamos acorazados y tenemos realmente pánico incluso a amar, ¿no? Porque si amamos, sabemos que ese amor se puede acabar. Y si ese amor se acaba, yo voy a sufrir. Pero realmente no sabemos disfrutar de ese amor de forma continuada en el tiempo y alargándola en el tiempo y llevando ese amor a todos los poros de nuestra piel. No sabemos hacerlo, ¿no? Estamos muy desconectados de esa parte nuestra, de esos sentidos. Estamos muy automatizados, vamos como funcionando muy rápido, con muchos inputs, con mucha información de fuera, ¿no? Muchas redes sociales, muchos inputs externos. Entonces, eso impide que nos podamos conectar con nuestra verdadera esencia, con quienes somos realmente. Y el tantra y la sexualidad y el conocer muchas cosas de la sexualidad y de ti mismo o ti misma sobre la sexualidad te permite empoderarte a todos los niveles, porque cuando tú te conoces en un lado, te conoces en el otro. Y es más fácil transformarlo a través de la respiración y de llevarlo al corazón, aunque dé miedo, que transformarlo a través de la biodescodificación, a través, y mira que yo trabajo desde ahí también, ¿no? Pero es más fácil, porque esa entrega que tienes que hacer en la otra persona, esa entrega es una entrega que te estás haciendo a ti mismo. Pero no estamos acostumbrados a entregarnos amor a nosotros. Por lo tanto, no estamos acostumbrados ni sabemos cuando estamos entregando amor a los demás. Creemos saberlo, creemos estar amando. Es que te amo mucho. Lo que estamos haciendo muchas veces es manipular a la otra persona. Por lo tanto, hay que morir a todas esas ideas, esos paradigmas, esas creencias que nos están condicionando y volver a comenzar desde realmente lo que hay dentro de nosotros, que es pasión y que es erotismo puro, ¿no? Y cuando hablo de erotismo, no hablo de erotismo de tacones negros y medias, ¿no? Sino que estoy hablando de un erotismo que es una danza continuada entre Shiva y Shri, entre tu conciencia y tu propia energía. Y eso es erótico, es realmente erótico. Ahora que hablas de esta danza,
también va relacionado cuando hablamos de esta energía masculina, femenina, que muchas veces te he hablado, bueno, te he escuchado cuando hablabas de ella, ¿no? La importancia de poder tener este juego, este equilibrio, esta danza, ¿no? Mira, para mí hay tres bases en la vida que nos van a empoderar y que nos van a enraizar, ¿no? La primera es la presencia. Si yo estoy presente y yo gestiono mi energía, yo sé cuándo la energía que viene de fuera me va bien, la quiero, no la quiero, qué voy a hacer, qué decisiones voy a tomar, ¿vale? Esa es la presencia. Luego está la coherencia, ¿no? Lo que pienso, digo y hago están en línea. Por mucha presencia que tenga, si no estoy haciendo lo que quiero, ya estoy fragmentando mi diafragma, porque siempre estaría haciendo lo que los demás esperan de mí o lo que yo creo que los demás quieren que yo haga para yo sentirme que no me rechazan. Y la tercera base es este equilibrio entre ese masculino y ese femenino. Es esta Mm. danza, es la existencia entre Shiva y Shakti. Shiva es la conciencia y se mantiene aquí. En la parte de la cabeza está quieto, está inquietud y está esperando que la energía que Shakti suba a través de la columna, despierte y ¡pum! Se encuentren y desde ahí haya esa danza. Esa danza es cuando desaparece la mente, desaparecen los condicionantes y estás en el gozo y en la dicha desde el corazón. Para que puedas entender o para que podáis entender los que estáis escuchando, lo que es la energía masculina, todos tenemos de ambas, pero lo que es la energía masculina es muy lineal, es muy directo, es muy movimiento, es muy mente que discurre, que está, es pragmática, pero es mente intelectual. En cambio, la parte femenina, sí, la energía femenina es más la intuición, lo que sale de dentro, ¿no? O sea, es que me sale de aquí, ¿no? Del corazón o incluso muchas veces el instinto sale de ahí, del vientre, ¿no? De la parte más sobria y que el vientre es la parte más alejada de la cabeza. Entonces, hay que alinear estas dos energías y hay que saber en nuestra vida cuándo actuar con la energía femenina y cuándo actuar con la energía masculina. Si yo estoy danzando, no puedo estar en la masculina, tengo que estar en la femenina. Y si yo estoy dirigiendo un equipo de fútbol, yo tengo que estar en la masculina, no puedo estar en la femenina, ¿no? Entonces hay que saber cuándo hacer este cambio de marchas, ¿no? De ahora paso de la femenina y ahora me voy a la masculina, porque ahí es donde nos perdemos, cuando no tenemos este equilibrio, ¿no? Y actuamos, pues, desde la femenina, en la familia, sin tener en cuenta a los niños, yendo a nuestra bola, haciendo objetivos, metas, no te veo, no te veo, o cuando estamos en la femenina, como muy sintiendo cuando tenemos que entregar, por ejemplo, un trabajo o tenemos que tener algo como muy pendiente, ¿no? Hay que estar ahí, en la raíz, ¿no? Y en ese equilibrio entre masculino y femenino. Es básico esto, es básico. La Y es sexualidad interesante, sí, 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 dime, perdona, no, Sol. no, no, ya está, ya está. No, Que la sexualidad quería femenina, perdón. aportar, vale. No, es que vas, bueno, lo que quería aportar al final, y eso también una pregunta, que lo que comentabas, que es muy interesante en estas energías masculinas y femeninas, ser conscientes dónde aplicarlos, en qué escenarios, dónde poder mostrarlos. Y ya que hablamos de sexualidad y ya que hablamos también de esta interacción, que al final es un acto espectacular. Y aquí la pregunta que te quiero lanzar es, para hombres y para mujeres, estas energías que las tenemos las dos, tanto las masculinas como femeninas, cuando estamos en el acto sexual, somos conscientes de qué energía estamos utilizando. A partir de ahí, la pregunta es, ¿cuál es la parte que aconsejas? ¿Cómo se puede potenciar toda esta danza que hablamos de masculino y femenino justamente al trabajarlo y al ser consciente en el propio acto? Primero, lo primero de todo es entender las energías. Primero tengo que entender, ¿no? Tengo que entender cómo funciona la masculina y cómo funciona la femenina. Tengo que entender que la masculina es dirección, es orden, es estructura. También es hacer, es mente, ¿no? Entonces, es muy lineal, es como el pene, ¿no? En la sexualidad el pene queda erecto y es lineal. Es pum, ¿no? El hombre erecta y ya puede tener una relación sexual. La mujer no, necesita un periodo de calentar sus aguas, ¿no? Entonces hay que entender
este yang, ¿no? Porque luego dentro de cada uno de nosotros puede haber un yang. Una mujer dando a luz puede estar en energía yang, porque tiene que apretar, tiene que salir. Entonces, hay que saber que todos nuestros órganos tienen esta energía yin-yang y todas nuestras acciones tienen energía yin-yang. Por ejemplo, en las ciudades que tienen muchos rascacielos son energía yang. Las ciudades que tienen como casitas más bajitas son más energía yin. O sea, el yin y el yang se está moviendo en nuestra vida de forma continuada. Entonces, ¿cuándo tengo que utilizar una y cuándo tengo que utilizar otra? La energía yin es más la comprensión, la empatía, la nutrición, ¿sí? El te escucho, el me paro, el danzo, ¿no? Entonces, si estás en una energía yin, no te vas a poner a meditar estáticamente si tú sientes que en ese momento tu energía yin es lo que tienes que desarrollar, ¿no? La energía yin es desarrollarla desde el movimiento, desde el danzo, desde el me muevo, desde el siento, la Shakti que sube, ¿no? Entonces, todas estas cualidades que tiene cada una de ellas, pues las puedo potenciar. La energía yang la puedo potenciar más desde la meditación más estática, ¿no? Y dentro de la meditación estática, pues dinámica, es decir, al final todo tiene una parte dinámica y una parte estática, una parte lineal y una parte más circular. Entonces, la base es comprender, ¿no? Si tú te encuentras en la calle una anciana que ves que se ha caído, ahí, ¿qué utilizarías? Hombre, el yin, esta parte más empática, sensible, también utilizaría, fíjate, la parte de acción, de reacción, de movimiento, de impulso, de voy para allá. Es decir, dos partes, a mi entender, al poder elegir, ¿sabes? Según la perspectiva, según la percepción. Pero ahí es la parte de lo que decías antes, comprender qué es lo que te aporta una energía y la otra y también de cómo la puedes utilizar y usar. Y entiendo que también se puede complementar, es decir, pueden hacer esta empatía, esta parte más yin y después tener esta parte yang de reaccionar y ir para allá y ayudarla a levantar y tener este impulso, ¿no? Entonces, ahí está esta danza, ¿no? Lo que hablabas antes del tema de equilibrio. Es súper, súper interesante. Súper importante. Me parece que la carta astrológica también, no sé si Mm. voy mal encaminada, pero creo que también, ¿no? Desde la astrología se puede mirar la energía yin, yang. No sé cómo lo Sí, hacéis, pero me han hablado de ello sí, y sí, creo que sí. es interesante. Sí, 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 porque justamente tanto a nivel de lo que llamamos los planetas, que son personajes, hay energías que son más masculinas, hay energías que son más femeninas, ya dentro del carácter del personaje. Y luego estaríamos hablando de los signos, que al final los signos que conocemos del zodíaco son energías que vienen a representar lo que son comportamientos y actitudes. Y dentro de estas son, como bien comentabas, pues unas más masculinas, otras más femeninas. Y sirven sobre todo para orientar esta raíz que va muy relacionado con lo que comentaba Sol. Al final, cuando hablamos de Yang, es más acción, movimiento, es este impulso, esta fuerza para afuera, sobre todo una energía que vas para el exterior. Y cuando hablamos de energías más Yin, son estas energías que son internas, que son de fluir, que son de sobre todo, pues de sentir, lo que hablaba antes, ¿no? Esta empatía, etcétera. Y ahí también da esta raíz, sobre todo a nivel de observaciones, muy, muy interesante. Mira, aprovecho que comentabas esto de astrología, porque en la carta natal es muy interesante, porque cuando hablamos de sexualidad se puede ver sobre todo en diferentes personajes. Uno es Venus, porque nos habla de este encanto, esta pasión, esta seducción, esta atraer aquello que deseo hacia mí. Y por eso te propuse, ¿no?, poder realizar un taller conjunto relacionado con Venus, porque es muy potente. Sí que después tendríamos otro personaje, que este sería ya más colectivo, que ya implica más a nivel de generaciones, porque puede coincidir muchas veces, y es Plutón, que habla de estas partes ocultas, de estas partes que son deseos también, habla de sexualidad, y lo hace más sobre una conciencia colectiva, que podemos coincidir según la generación que estemos. Eso también es muy interesante. Igual que la energía de Escorpio, también se habla mucho más de estos comportamientos más pasionales, más de fusión, más de absorber a otro, estar muy relacionado también con sexualidad, aparte de lo que son escenarios de vida, como puede ser lo que conocemos como casa 8, que al final es un área íntima con la pareja o con una otra persona, y donde ahí se pueden ya
es un área más de vida emocional, se puede llamar así. Es muy curioso porque, como te comentaba, a nivel de astrología de carta natal hay diferentes indicadores, pero justamente te hice una propuesta muy clara que era de, no, vamos a hacer un taller, pero la vamos a hacer de Venus, porque es muy interesante el propio concepto, las características que tiene este personaje, que los tenemos todos, que al final es, dime aquello que disfrutas, que te da goce, que te da placer. Y la pregunta que muchas veces lanzo en talleres y cursos, es decir, ¿y somos conscientes realmente de lo que nos gusta, nos da placer y nos damos el permiso para disfrutarlo y para soltar, como bien comentabas antes? Ahí la astrología, de la manera que la entiendo, Sol, es muy interesante porque nos da una guía, un mapa que podemos comprobarlo siempre en la realidad con mucha observación, tanto interna como externa, si realmente es verdad y si realmente es así. Por eso remarco mucho que ni una palabra, ni un mensaje de otras personas pueda condicionar a lo que es la propia experiencia. Entonces, Venus habla también de autoestima, habla de valor propio, aquello que me siento realizada. ¿Por qué? Porque lo estoy disfrutando, porque veo que está habiendo una reacción. Hay algo que veo que aquello que me interesa atraer, lo estoy consiguiendo. Entonces, ¡bum! Este valor propio, esta autoestima aumenta. La sexualidad es creación en estado puro, a mi percepción. Eso lo podemos compartir y debatir, pero es una creación en estado puro. Y ahí es una energía que es vitalidad. Estamos hablando de aquello que nos da gasolina para funcionar. Y justamente lo importante que es poder observar cuáles son aquellos comportamientos, aquellas actitudes que me da esta energía. Y también es muy interesante que esto en el taller lo vamos a trabajar muy específico, es observar si estamos en exceso o estamos bajos, porque ahí está fallando algo, ahí hay resistencias. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Dónde está la raíz? Porque luego si lo trasladamos a la práctica, ahí vamos a multiplicar muchísimo lo que es esta comprensión, este clic, este poder darnos cuenta de muchas cosas que tenemos aquí, lo que decíamos antes, esta puerta cerrada, este bloqueo, algo que está pasando. Es una gran oportunidad porque justamente la intención que hablábamos a la hora de compartir el taller, Sol, era de hacerlo lo más práctico posible, de poder dar muchas herramientas prácticas para que las personas asistentes sean conscientes de qué está pasando en el aquí y el ahora, la realidad, y a partir de ahí poder tener mucha información para llevarla a la práctica y ser consciente desde la experiencia, que esto es muy potente. Estamos hablando de situaciones de un antes y un después, porque al momento de asimilar la experiencia es donde ahí se multiplica. Y hablo desde la verdad de día de hoy de lo que he podido experimentar. Me está costando un poco seguirte la conversación. Si te soy franca, estoy aquí como súper atenta, pero sí, he pillado la idea principal, ¿eh? Pasa que se te va cortando y me cuesta un poco. No sé, entiendo que las personas lo están escuchando bien porque veo que están, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es algo que me debe estar pasando a mí. Respecto a lo que dices, ¿no? Creo que encarnar a Venus, ¿vale? Es un regalo. Es un regalo porque Venus tiene como muchas cosas que tenemos escondidas, ¿no? De nuestra pasión. Y tenemos pasión escondida bajo las sábanas, que nadie sepa, que nadie vea, pero tenemos pasión por muchísimas cosas más en la vida. Y a veces no nos atrevemos a compartirlas o sencillamente se escucha bien, dicen. Vale, gracias, Mm. guapísima. No estamos alineados con esa Venus, ¿no? Entonces, yo creo que la combinación entre el comprender tu Venus dentro de tu propia carta y el encarnar la propia Venus es un chute súper grande, porque es como una información que viene a nivel corporal, que no la voy a pensar, que pasa por el cuerpo y me la voy a encontrar a partir de que yo salga del taller. Voy a sentir que van a cambiar cosas dentro de mí porque he corporizado y he despertado ciertas
energías dentro de mí. Y por otro lado, a nivel carta astral, que tú trabajas desde ahí, entender cómo tengo y todos los conceptos que pueda tener la propia Venus, es un chute súper interesante. Sí, porque justamente aquí la información es muy personalizada. Es decir, cada carta natal nos habla de nuestra propia estructura de personalidad. Y ahí vemos que las Venus que tenemos todos son diferentes, se comportan de una forma diferente. ¿Y esto de qué depende? Del signo que está tocando, porque es el que va a marcar estas actitudes que serán diferentes en cada uno. Y también es ver en qué área de vida se está manifestando, qué es lo que necesita traer. Y después también es ver cómo está relacionado con diferentes personajes, si se llevan bien, si se llevan mal, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller, en la primera parte de astrología, es desgranar estas partes para encontrar aquellas raíces que pueden ser potencialidades o pueden ser conflictos, entendiéndoles desde dónde surgen. Y eso es muy importante, porque es lo que decías, ahí nos da una conciencia que podemos hacer muchos clics y además utilizarlo como una guía de cuando hablamos de resistencias, ver qué tipo de resistencias, dónde se produce, cuándo se produce, con quién se produce, qué es lo que provoca a nivel interno, que ahí hay técnicas de observación que en el taller también trasladaré, que son muy potentes a la hora de poderlos observar, si está surgiendo una emoción, poder percibir cómo entra esta información a través de lo que decía antes, de estos sentidos y ver también la mente como de golpe puede activar una percepción, una interpretación y condicionar el estado de ánimo y tener esta herramienta sabiendo la raíz. Claro, imagínate a la hora después de poderlo trabajar y bajarlo completamente a la práctica. Por eso es lo que compartíamos al preparar el taller, Sol, y yo del primer día te lo decía, ostras, Sol, es que este taller es muy potente, porque hablamos de, como bien decías antes, esta conciencia muy práctica, bajándola muy personalizada en cada asistente y además en esta segunda parte de llevarlo completamente abajo a la práctica. Y ahí es como hacer una integración muy, muy bestia, la verdad. Yo creo que el desgranar a través de la astrología y el ir a ese punto de que hemos desgranado y meterle ahí el input desde la energía sexual es muy poderoso. Al final son herramientas realmente poderosas, ¿no? Es que cuando unes la sexualidad con cualquier cosa que la unas, yo creo al final es un boom. Pero la astrología realmente es una herramienta de conciencia para mí bien potente y que cada vez las personas están queriendo aprender más, cada vez las personas están intentando comprender su revolución solar, ver qué pasa ahí, ¿no? Y es súper interesante. Claro, si tú ya sabes que dentro de ese cosmos, dentro de ese universo, y tú a eso le metes inputs a nivel sexual, ¿no? Y lo haces a través de tu energía sexual, eso es un pum, un despertar de conciencia muy rápido, es un impulso, ¿no? Que yo le llamo, es un impulso que hace dentro de ti, ¡paf! Y se activa. Al final, la energía sexual tiene tanta potencia que cuando la combinas, ¿sí?, con el corazón, que esto es lo que es la sexualidad sagrada, esto es lo que crea la verdadera magia, ¿vale? Pero si además le metes un conocimiento tan importante y lo activas desde un arquetipo que tiene que ver mucho con la sexualidad, ¿no? Que es Venus, que es el erotismo, que es la pasión, que es lo que Mm. me gusta, que es ahí es donde uno puede darse cuenta de por qué no disfruta, de qué le pasa con el disfrute, de qué conexiones tiene que no le permiten conectar con esas partes de uno mismo. Yo estoy encantada. Me parece que has dicho antes que era el día 16. Yo creo que es el día 17, ¿no? El taller, creo que es el día 17, es en Ripollet. Y bueno, yo lo súper recomiendo Mm. y es algo que es muy poderoso para nuestro propio conocimiento, saber cómo Sí, trabajar nuestra Venus. Tanto hombres como mujeres, ¿no? sí, 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 completamente. Porque
es muy interesante en los hombres cómo se manifiesta la Venus y qué permiso nos damos a la hora de poderla manifestar, porque estamos hablando de permitirnos disfrutar, permitirnos ilusionarnos por aquello que nos gusta. Imagínate lo potente que es cuando hablamos de este sentido más de responsabilidad, de llevar a cargo, bueno, ponle sostener un tipo de familia, etcétera y tal, que son conceptos, bueno, se pueden decir generalizados, pero hay una parte muy importante que es disfrutar de aquello que hacemos y en el momento que lo estamos haciendo y valorarlo, que es lo que habla Venus. Entonces, aquí es muy interesante ver cómo nos estamos comportando. Y por eso es importante podernos observar. Y también es muy potente, que en el taller también lo voy a introducir, es no solo saber el qué pasa, el por qué pasa, sino también saber cómo poderlo equilibrar, cómo poderlo hacer para jugar con la energía y a partir de ahí cómo poder ir balanceando todos estos comportamientos y estar más alineados con quiénes somos nosotros realmente y tener una Venus saneada. Entonces, esto es un trabajo, a mi entender, por la propia experiencia, ¿eh? Es un trabajo de mucha conciencia, pero también de práctica. Es un trabajo de compromiso, es un trabajo de paciencia, a mi entender, a día de hoy. Y ahí es donde todo lo que es el trabajo personal, esta evolución, claro, Venus, al poder trabajar con este valor propio, este crecimiento a nivel de autoestima, es muy potente, porque es lo que decíamos, cuando hablamos de dudas, cuando hablamos de sentido de rechazo, cuando hablamos de culpabilidad, cuando hablamos de todos estos temas, Venus está completamente relacionada. Y ahí, al poderlo detectar, ¿qué pasa cuando está afectada? Porque la energía sexual es energía vital, es energía que nos mueve, es la pasión, es el entusiasmo, es aquello que nos hace crear. Lo importante que es crear. Entonces, y expresarnos. ¿Desde dónde? Desde los seres que somos. Y ahí, al poder observar estos comportamientos que van relacionados con toda esta información que os acabo de lanzar, imaginar lo potente que es, porque nos da una guía para podernos observar y darnos cuenta desde dónde estamos actuando y qué es aquello que deseamos y no nos viene y sentimos rechazo y sentimos culpabilidad y sentimos realmente un valor propio bajo, una autoestima baja. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Y aceptarlo, reconocerlo, pero para ello sí que también es interesante poderlo observar. Por eso el taller, al poder ser muy personalizado, también da muchas herramientas para poderlo trabajar. Has hablado de creatividad. A mí se me ha olvidado hablar de creatividad. El sexo, la sexualidad es creatividad en esencia y en estado puro, ¿no? Entonces, la creatividad es aquello que nos hace libres, porque nosotros venimos y creamos y decidimos cómo queremos vivir nuestra vida desde nuestro libre albedrío. Es nosotros decidimos cómo para crear. Y desde la sexualidad sagrada, puedes crear realmente, puedes hacer magia, ¿no? Porque despiertas esto. Entonces, hay que saber bien dónde está el bloqueo en esta creatividad, cómo nos movemos en esta creatividad, qué nos falta para poder desarrollar esta creatividad. La creatividad es la manifestación de todo lo que sucede en la vida. Y fíjate una cosa, Roger, la creatividad va a tener mucho que ver también con el equilibrio entre el masculino y el femenino. Tiene mucho que ver con cómo me muevo, con cómo pienso, cómo hago. Pero si yo, por ejemplo, tengo muchas cosas para dar a luz, pero no tengo una estructura, no tengo un orden, no voy a poder parir y no voy a poder crear todo aquello que llevo en mi interior. Entonces, es muy importante que todas las personas conectemos con esta parte de creatividad, que es lo que hemos venido realmente a vivir, a disfrutar, pero cuando nos conectamos con nuestro verdadero yo, con nuestro yo solar, con nuestro yo superior, lo que estamos es conectándonos con esta creatividad. En el momento en que dejamos de crear, en el momento en que esta creatividad se colapsa, se bloquea, dejamos de una manera.
Entonces, la creatividad puede manifestarse en cualquier momento de nuestra vida. Puede ser la sexualidad, pero puede ser también haciendo un pastel, puede ser sorprendiendo a Mm. la pareja, puede ser teniendo una conversación. Ahora mismo podemos estar dentro de la creatividad si entramos en nuestro corazón y nos olvidamos realmente de quién nos está escuchando y realmente permitimos que sea nuestro corazón el que hable. Eso también es crear. Todo es creatividad. Si no hay expectativas, si no hay objetivo. Y dentro de la sexualidad se nos ha olvidado la creatividad porque se nos han impuesto muchas normas o muchas pautas, ¿no? Hay que llegar al orgasmo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Parece que tengas sexo y tengas ciertas normas que cumplir, que están tan establecidas dentro de nosotros mismos que no nos permiten darnos cuenta de que estamos realmente ya boicoteados en nuestra propia esencia, ¿no? Entonces, el conectar pues, tiene mucho que ver con la creatividad, tú lo has dicho, y para mí es súper importante. Para mí el universo es creatividad. Para mí la fuente de la creación es todo lo que es la capacidad de manifestar, ¿no? Y lo que realmente venimos es hacerlo desde el corazón. O sea, yo no voy a crear en un trabajo que me agobia un montón y que no me permite ser quien soy. Yo tengo que crear, voy a pintar con mi pincel todo aquello que va a ser hermoso, todo aquello que yo pinte desde esa coherencia de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la Sí. creatividad se me había olvidado. Y es Y lo más importante. además, sí, y además Venus también nos habla de un aspecto muy importante, que es la comunicación, que es el sociabilizar, porque si quiero encantar, ¿a quién tengo que encantar? Entonces, aquí requiere de la otra persona de esta danza, de dos o de más personas, y justamente lo importante de poder crear, de poder expresar, y en la parte que comentabas de esta creatividad y tan a nivel sexual, también en la comunicación lo encuentro uno de los pilares que también me ha relacionado con Venus. Es decir, aquella parte que podemos trasladar, aquello que queremos experimentar, aquello que nos preocupa, aquello que queremos compartir, es la forma de poder entender y poder tener un canal abierto con las otras personas. Y es muy importante porque ahí conectamos lo que es la parte más de la expresión, de la parte del cuello, con esta parte más de quinto y segundo chakra. Entonces, ahí también se trabaja muchísimo a nivel de Venus, a nivel de observación. Con la sexualidad y con la garganta, que la garganta es el quinto chakra y está unido al segundo chakra, es la creatividad superior y la creatividad inferior. Es decir, el origen de la creatividad proviene de nuestro vientre, proviene de nuestra energía sexual. Y cuando atraviesa nuestros centros, viene aquí. Y yo tengo que saber manifestar mi verdad. Imagínate que uno quiera crear un proyecto muy hermoso, muy potente, pero no tenga la capacidad de poder expresar porque piensa que no va a llegar, que no le va a gustar a la gente. Ahí estamos bloqueados. Y es ahí, como digo yo, es nortado por el sistema y por todas las condiciones, porque al final tenemos un programa insertado y eso hace que tengamos muchos bloqueos. Pero a nivel sexual, cuando tú aprendes a despertar esa energía y hacer zoom, la elevo, esa creatividad te hace ¡pa! Ya está. Entonces, depende también del trabajo que tengas aquí o cómo te estén tus astros, comunicación, pero no de comunicar como estamos comunicando tú y yo, hablar y explicar, sino comunicar lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que es mi verdad, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con nosotros mismos, con el autoconocimiento, con el desarrollo personal y con nuestro propio empoderamiento, ¿no? Entonces, Venus también es como ese arquetipo o ese aspecto de empoderamiento, de seguridad, de viajar por la vida haciendo lo que uno siente realmente sin estar condicionado o condicionado lo justo por los aspectos externos. Exacto. Sí, sí, sí. Y aparte que es muy importante. Por eso justamente me acuerdo el primer día que nos conocimos, Sol, que ya trasladé la idea que estuvimos hablando, oye, pues podríamos hacer el taller conjunto justamente porque la idea de astrología y después también de las terapias y las técnicas que son completamente personalizadas, las que también aplicas.
Y me gustó muchísimo personalmente porque nos entendimos muy rápido, el mensaje era completamente alineado. Me acuerdo que decir, ostras, me gusta cómo lo estás enfocando, yo también. Y fue también esta danza que hubo entre los dos a la hora de poder escucharnos, cada uno desde su parte, ¿no? Y cómo trasladábamos. Y ahí también fue una parte muy bonita de poder crear lo que decíamos con esta energía a este taller llamado justamente, ¿no? Que lo dijimos, la pasión de Venus, que ya pasión Venus ya indica lo potente que es el taller. Y poderlo hacer también un viernes, porque justamente buscando un horario que pudiera ser a por la tarde, que pudiéramos ser, que pudiera venir las personas sin problema. Y la verdad es que lo que quiero hacer es aprovechar este compartir que estamos teniendo para animar a aquellas personas que estén escuchando esta charla y que realmente le esté resonando aquello que está escuchando, que vea que hay algún movimiento que el cuerpo habla, que muchas veces no nos damos cuenta y hay momentos que escuchamos algo y de golpe el cuerpo ¡fum! Reacciona o pasan cosas. Entonces, si nos escuchamos, ahí nos está diciendo algo. Y poder escuchar lo que nos está diciendo el propio cuerpo para hacer una llamada a la acción, ¿no? De poder asistir a lo que es el taller, disfrutarlo, porque al final es llevarse muchas herramientas, muchísimas. Es que estoy convencidísimo. Yo tengo muchas ganas de aplicar la segunda parte. Es decir, yo la primera llevo astrología, que es lo que compartiré, pero tengo muchas ganas de llegar a esta segunda parte para trabajar estos aspectos más internos y bajar esta conciencia que decíamos. Así que lo que quiera sí, que personalmente también es animar muchísimo a aquellos que estén escuchando este mensaje para poder trabajar de esta parte más interna, ¿no? Desde la conciencia, de esta guía de astrológica, con estas herramientas tan potentes que son las que aplica Sol. Disfrutarlo. Yo creo que es un momento de Mm, decir Venus, Venus, Venus. Yo lo quiero disfrutar, yo quiero disfrutarlo, quiero que lo disfrutes, que lo disfrutemos todos, ¿no? Que lo gocemos, tengamos esa parte de gozo, mm. chat, de disfrutones, de disfrutonas, ¿no? Y que podamos abrirnos a una parte más de autoconocimiento desde diferentes perspectivas que al final cuando las unes son súper poderosas. Yo estoy encantada. Sí, Así que también igualmente, os animo a igualmente, la verdad. que os podáis venir. Es una tarde y la verdad es que es un regalo. Es un regalo. Exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, Sol, pues muchas gracias, muchísimas gracias por... sé que estás muy apretada de agenda y te lo agradezco mucho de poder estar aquí teniendo este compartir. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad. La Venus justamente, ya lo comparto, yo por ejemplo tengo una Venus que es en Virgo, es una energía de un comportamiento que es muy lógica, muy racional, lo que pasa que también le gusta el hacer, hacer, hacer. Y quieras o no, pues poderle incorporar y equilibrarla y conectar con esto de relajar, dejar ir, escuchar, empatizar, vibrar, etcétera, son cosas que me conecto con esta Venus más equilibrada. Es un pequeño ejemplo de a nivel personal cómo me está ayudando la carta natal y conocer a Venus para poder conectar y disfrutar del aquí y el ahora, que es lo que estábamos compartiendo. Y cada uno tenemos esta Venus en diferentes signos, con diferentes comportamientos, entonces también será muy interesante pues saber quién es quién, ¿no? Que esto lo veremos también en el taller. Me encanta. La verdad es que tengo ganas, porque yo de astrología, como sabes, pues ya estoy un poco pegada. Sé lo justo y lo que el astrólogo hoy siempre para pedir la revolución solar es de lo justo. Así que también tengo muchas ganas de aprender desde ahí. O sea que yo voy a aportar, pero con muchísimas ganas de aprender desde la otra perspectiva. Qué bueno, Así que yo qué bueno. sí.
Igualmente, también estoy deseando pues experimentar, poner en práctica, aprender y es el camino. Al final es muy bonito, la verdad, encontrarnos y también encontrarnos con las personas que vengan en el taller porque se va a compartir precioso y a partir de ahí, pues bueno, se genera siempre en el espacio es único y ahí es donde se hace un compartir que, ostras, es muy satisfactorio. Así que, nada, lo dicho. Nos vemos en unos días y bueno, acabando de preparar ultimar el taller. Si queréis pedir información, tenéis tanto el Instagram como también dentro del teléfono de cada uno y esto es poder contactar y os facilitaremos información porque realmente vale mucho, mucho la pena. Lo vale, lo vale. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, la menos que diría, lo vale muchísimo, que habla de Lo valor vale. propio y habla de... La Exacto, Venus lo vale, lo diría, vale. porque yo lo valgo. Eso diría la Venus, porque yo lo valgo. Como la Claro. Lucio, esto me encanta, me ¿A que encanta. sí? Mismo con el porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco, porque yo Sí, quiero, sí, porque yo sí. estoy aquí y quiero. Así que, Claro que muy sí, bien. claro que sí. Me Muchísimas encanta, me gracias. encanta. Gracias a ti por contar conmigo. Gracias por todo. Y bueno, espero Mm, aprender muchísimo, ya te lo digo yo también. claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, Sol, y nos vemos pronto. Un abrazo grande, Roger. Hasta luego, Gracias a hasta todos. luego, chao, Gracias. Hasta luego. chao.